Bueno, nuevamente, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Les agradecemos mucho estar aquí acompañándonos en nuestra primer Ando Innovando de este año. Para comentarles esta estrategia, Ando Innovando es una estrategia que tenemos en el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral desde hace ya mucho tiempo, yo creo que más de 10 años. Sin embargo, estaba ahí congeladita, pero hemos decidido nuevamente activarla con el fin de poder socializar experiencias de innovación pedagógica de diferentes temas. Perdón. En este primer encuentro, pues queremos abordar un tema que ha sido de interés para todos nuestros profesores y es el uso de la IA en la evaluación de aprendizajes. Por tanto, pues hoy tenemos una sesión que va a estar liderada por Diógenes Carvajal, quien es el coordinador de Poliedro, que es el sistema de evaluación de los aprendizajes. Así que estamos muy contentos de tenerlos aquí, de poder empezar este, retomar nuestros Ando Innovando con este tema que sabemos que es de mucho interés para ustedes. Les voy a hablar un poco sobre nuestra agenda de hoy. Bueno, tenemos unas palabras de apertura de nuestra directora de Educación Digital, Cielo Mancera, que nos va a hacer esta apertura a este evento. Posteriormente vamos a realizar un panel con la socialización de 4 experiencias de de nuestros profesores, que ya Diógenes nos los va a presentar. Y en el marco de este panel, pues vamos a tener la oportunidad de dialogar a través de algunas preguntas que ustedes tengan, así que desde ya, si quieren, las van por ahí anotando para que puedan hacerlas al final del panel. Y por último, Diógenes pues va a hacer una articulación de esta socialización de experiencias con los lineamientos de inteligencia artificial o para el uso de la inteligencia artificial que tenemos ya actualmente en la universidad, específicamente tocando el tema del uso de la IA en la evaluación. Entonces, pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Para los que no me conocen, mi nombre es Milena Alcocer, soy coordinadora de desarrollo profesoral del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral. Así que, sin más, voy a darle la palabra a nuestra directora de Educación Digital, Cielo Mancera. Bienvenida, muchas gracias por estar acompañándonos aquí. Mile, muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Es un gusto poderlos acompañar en este espacio. Como mencionaba Milena, queremos seguir generando este tipo de espacios de reflexión, de comunidad, en donde podamos compartir experiencias y esta vez pues nos une todo este tema de inteligencia artificial y finalmente cómo abordamos desde la Universidad del Rosario este reto que nos obliga no solamente a repensar cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo generamos contenido y cómo transformamos finalmente nuestras prácticas pedagógicas. Actualmente en la Universidad del Rosario, pues realmente también queremos que esta implementación y uso pedagógico de la inteligencia artificial tenga una visión clara. Y es la inteligencia artificial debe estar al servicio finalmente de la formación integral y de la excelencia académica. Nosotros digamos que desde la Vicerrectoría académica, en conjunto con la Dirección Académica, con el Centro de Enseñanza-Aprendizaje, la Dirección de Educación Digital, generamos nuestro proyecto de inteligencia artificial en acción, que es el camino para realmente reconocer el potencial transformador de la inteligencia artificial bajo este marco precisamente de dominio intelectual, de dominio humano, de este dominio ético, integridad académica. Esta estrategia quiere o configura también varios aspectos alrededor del uso de la inteligencia artificial en la Universidad del Rosario. Primero son las orientaciones alrededor de cómo estudiantes y profesores pueden hacer este uso ético y responsable. Segundo, todas nuestras estrategias de formación que también son impulsadas desde este formato de IA en acción, que son muy importantes para nosotros y es cómo fortalecemos las competencias de nuestros profesores para el uso de la inteligencia artificial, para la generación de contenidos, para la integración dentro de la práctica, para la generación y reflexión de la evaluación con estos formatos de inteligencia artificial y realmente cómo generamos otro tipo de dinámicas con nuestros estudiantes. Y desde luego, cómo hacemos para divulgar las buenas prácticas y promovemos este uso de la inteligencia artificial. Si bien esta estrategia está en este momento en una etapa inicial, nosotros queremos que ustedes como profesores, como miembros de la comunidad, puedan hacer la revisión de este tipo de orientaciones que hoy compartimos, que no son solamente
solamente restricciones, sino más bien son una ruta ética y pedagógica y que buscamos que cada estudiante y cada profesor pueda encontrar en la inteligencia artificial un motor de creatividad, un motor de eficiencia, un motor de optimización, pero adicionalmente y el mensaje central de este proyecto, de estas orientaciones, de esta dinámica de formación y divulgación es que podamos aprender todos en conjunto. Entonces, simplemente queremos darles la bienvenida a este espacio nuevamente, que es precisamente poder fomentar este compartir las buenas prácticas que hemos tenido con algunos de nuestros profesores que ya están integrando la inteligencia artificial en sus proyectos y que además ya han iniciado otros procesos de formación en conjunto con nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias y espero pues que este espacio sea muy interesante, pero que además nos sigamos viendo en este proceso para seguir hablando precisamente de inteligencia artificial en acción para la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Gracias, Cielo. Y muchas gracias por todo el acompañamiento que han venido realizando ustedes desde la dirección a los profesores y que pues se articula muy bien con todas estas estrategias que nosotros también tenemos en el SEA. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro panel de socialización de experiencias. Le voy a dar el paso a Diógenes Carvajal, coordinador del sistema de aprendizajes Poliedro. Así que bienvenido, Diógenes. Milena, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Con algunos me conozco, con algunos no. Soy Diógenes Carvajal, hago parte de Poliedro, que es el sistema de evaluación de aprendizajes de la universidad, pero también de SEAP, en la medida que cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, no lo podemos desligar de lo pedagógico, ni del diseño de los cursos. Entonces, por eso estamos, digamos, como que estamos muy, muy entrelazados en ese proceso. Y en ese trabajo conjunto que hacemos, por supuesto, apareció el uso de inteligencia artificial y particularmente en la pregunta alrededor de cómo utilizar o cómo evaluar aprendizajes de los estudiantes ahora que la inteligencia artificial hizo su gran aparición. Entonces nos hemos encontrado muy diversas posiciones, desde la prohibición total hasta la laxitud total. Y a nivel internacional lo que hemos encontrado en algunas revisiones que hicimos, bastante exhaustivas para definir las orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial en la universidad, lo que encontrábamos precisamente era que a instituciones que en algún momento tomaron la decisión de prohibir, de totalmente prohibir el uso de inteligencia artificial por parte de sus estudiantes, llegó un momento en el que se dieron cuenta de que no tenía sentido prohibir porque igual los estudiantes lo utilizaban. Em, y, y por otro lado, las instituciones que fueron absolutamente laxas, como pues si la quieren usar, úsenla, también se dieron cuenta de que, ok, la están usando, pero hay que tener cuidados también con respecto a cómo se usan. Y esos dos extremos llevaron como a un punto medio en el que muchas otras instituciones ya estaban montadas y era, debe haber orientaciones. Sí, no, no se debe prohibir, pero tampoco se debe dejar que se haga cualquier cosa, sino que debe haber algunas orientaciones, unos mínimos y la universidad, desde el inicio, desde que a finales del 2022, si no recuerdo mal, se liberó, apareció ChatGPT en su primera versión. La posición de nuestra universidad fue: no vamos a prohibir, pero sí tenemos que pensar de cuáles serían las mejores formas de incorporar el uso de inteligencia artificial en la universidad en diversos aspectos. Estamos hoy centrados pues como en una parte de docencia y particularmente en evaluación de aprendizaje. Y más allá de los lineamientos que la universidad tiene al respecto, sobre los que volveré yo al final de nuestro panel, lo que quisimos es compartir a partir de experiencias de nuestros profesores, que tomaron la decisión autónoma de, ok, yo voy a empezar a utilizar inteligencia artificial, yo voy a incorporarla de diversas maneras, entre ellas evaluación. Y quisimos entonces invitar a algunos de estos profesores a compartir sus experiencias acá, que nos parece digamos, es bastante ilustrador para todos, ilustrativo para todos y todas, conocer experiencias directas, cosas que se están haciendo ya en este momento en la universidad, en medio de muchas otras. En ese sentido,
invitamos a 4 profesores. Uno de ellos no nos puede acompañar presencialmente, pero nos envió un video con su experiencia. Tenemos invitados al profesor Ranko Paul Krijgenbrink de la Escuela de Administración, el profesor Ralph van Leiterist de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, el profesor Iván Felipe Rico de la Facultad de Economía, y no nos pudo acompañar, pero nos envió un video, el profesor Guillermo Antonio Jiménez de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Entonces, vamos a darle paso a cada uno de estos profesores para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, qué es lo que han hecho, cómo han incorporado la IA en sus cursos, particularmente en el campo de la evaluación. Escucharemos sus experiencias, veremos el video del profesor Guillermo, finalmente, y luego tendremos un espacio para preguntas, como algunas preguntas generales que que plantearé yo, y abriremos un espacio para discusión con todos y todas quienes están acompañándonos. Entonces, profesor Ranco, le doy el micrófono. Diogenes, thank you so much. Okay, thank you everybody for allowing me to share my experience using Business Simulator in the time of AI to avoid the AI trap. And this is the first time that I presented here in Colombia. I did this similar sharing in Peru in another conference, and I wrote a small chapter in the proceedings of the conference. So later on you can see that as well. But let's get started. So AI and the future of human-centered education. Are we outsourcing our brains? And there are many examples nowadays. Students are doing homework with AI. Even there are AI agents that are doing courses for us. And professors are correcting with AI. So what is the current state, what we're doing? Also, we need to be aware of how can we bring humanity back to the classroom. So one example is one marketing executive was boasting about the fact that she was using AI and she was very productive with all her consulting work, and one day she was fired. And the reason she was fired was that she could not explain the new strategy of a client. So I think we need to avoid this AI trap. So we cannot afford to outsource our thinking, our cognitive learning in this time of AI. So the AI trap is simply said is the risk of outsourcing our cognitive functions, our thinking to a robot. And we want to avoid it. And I see many of my colleagues here in the faculty going back to pencil and paper exams, but I think there are other ways to do that. So the challenge is to reinvent education, to emphasize on the unique human skills, not just to integrate AI tools. There are many books and many articles written for educators, for business people, how to integrate AI in our day-to-day work to be more efficient. But the reality is that many of us as adults, we are replacing using AI for skills that we already master. So if AI is not there, we can easily pick it up where we left. It makes us a little bit more productive. But the truth is there that a lot of students are replacing or using AI for skills they don't know. And I think that's a very scary future that we are heading to. So in this short sharing, I want to share the case that I do for my leadership and sustainability class, where I use Business Simulator to avoid the AI trap. So this new setup that I chose a couple of years ago using a Business Simulator is a fusion of experiential learning. So they learn on the spot throughout the semester by doing, making decisions, work in a team. They need to be prepared. So it's a part of flipped classroom. They need lectures, read the lectures in the Business Simulator about the different topics that they need to master. And we use different principles of brain-based learning. So like emotions and other stuff that are very important to help students to learn faster and more intensively.
The core is a conscious capitalism carbon fiber bike business simulator where students have to run a business end to end. So they have to master finance, marketing, sales, manufacturing, human resource, all the core elements of running a business as a team, as a leadership team. They're running this in a conscious capitalism way, in a sustainable way. So in this learning cycle, they learn to make decisions, learn from it, reflect on what are the results, what are the impact, what do we need to do better, develop new strategies and assumptions, and then experiment. What are the new ideas that we can get better in running this business? So before I did this simulation in my leadership class, I was more the dispenser. I was leading the class with a lot of theories, case studies, frameworks that we are familiar with in leadership class. Now, I still do partially reading of articles, but after the first quarter, we introduced the business simulator, and I become more a coach. I will help them to get started, but over time, they have to run the business, and there are an ongoing case how to run the business as a team. So this model rejects the banking concept of that we have all the knowledge and they are passively deposited. So brain-based learning is one of the main things that we integrate in this course. So we will talk about how to help them with the emotions, using all the senses, repetition. So we start slowly and we build upon their knowledge from the previous round. There are 6 rounds that they have to go through. So it's a 15-week journey that we use this business simulator. Initial, we start with the readings and they get some 1.5 million as a budget to start their business. And they have to present the business plan to all classmates. And then over time, if they get a little bit more time, they have to make more decisions. So in the second part of the game, they will focus more on marketing, they will make more sales, and the decisions become more important. And then at the end, they can expand internationally their business to other cities in the world. Mainly, their results are evaluated based on the balanced scorecard. So in business, I never seen this working very well, but in the business simulator, it works very perfectly because all the data is there, it's standardized, and all the different decisions they make for human resource, salary, for manufacturing, how to plan the capacity, marketing, etc., is all measured in this business simulator. So what I do, I use these results, the balanced scorecard results per team, and I normalize the results with the help of AI and give them a grade. 40% of their score in this course is depending on group work. 60% is on the individual work. So during the course, they have readings, they have small micro simulations that they are embedded in the business simulator that are helping them to master, for example, finance or production planning strategy. Those are topics that I cannot assume that they know them, so I integrate them partially in the course that they have to do them. There are also quizzes after the first quarters. There are some quizzes that we do, and there is an assessment of learning halfway the course that will not only assess their knowledge, but also the knowledge about competitors and some principles that we use in the business simulator. So the question is, did this work? And I can tell you with confidence it worked. We see an increase of 50% over the course of the semester of their performance. They're getting better and better. Working as a team is the most challenging part, but also acquiring knowledge about different topics is not an easy thing to do because sometimes they are 3rd, 4th semester students, but they hardly know anything about how to plan a production or how to develop or design a new bike within the simulator. Beyond the numbers, we also learn them to make strategic decisions, to think beyond today, to learn to work with other team members because the teams are generated based on the first assessment that I do in class. To be emotional resilient because it's not easy. Maybe today your friends are working, tomorrow they ghost you in the WhatsApp group. And to be self-management, critical thinking, ask for help,
if there's anything. So I have office hours every Friday from 7 to 11. They can come or text me for a time that they need some help, individual, for their personal leadership journey or for their group work. So these skills are very difficult to acquire in a traditional setting if we just do case studies or talk about frameworks. This is really showing me and the other friends how they can run business in a safe place where they can make mistakes and they can learn from mistakes. So how can we design our learning and work to build human skills? This is one of the ways that I think is the future of education, where we can put the human in the center of the classroom and help them to acquire different skills other than using AI. The other thing that I want to mention as well, I asked my students also last week how they use AI, and they said, Ranko, we don't know. We can copy paste a question that a teacher asked, but we don't know how to use it. So in the third quarter of the program, I helped them to download, for example, financial data and use AI as a sidekick that we use, for example, as professionals, and say, hey, can you analyze my financial data and can you give me advice? The benefit of using this simulator is that you still have to translate those advices and assess those advices and translate them in decisions in the simulator. So let's change the way we teach for better learning outcomes tomorrow. Thank you for your time. Ranko, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Como les había comentado, escucharemos las experiencias de los profesores y luego tendremos un espacio de preguntas. Entonces, por favor, vayan anotando sus inquietudes para que las retomemos en un momento. Continuamos, le doy la palabra al profesor Ralph Leiteritz de FEIPU. Adelante, profesor. Sí, hola, buenos días a todos. Gracias por su interés en esta temática. Yo quiero reportar, digamos, unos resultados en experimento que hice al principio de este semestre, pero antes de eso un poco de contexto. ¿Cuál es mi estatus personal en eso? Entonces, yo soy aprendiz de la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, este estatus personal me genera varias sensaciones: inseguridad, ignorancia, miedo, intransparencia, ¿cierto? Digamos, es muy importante, digamos, que yo vengo de esta situación donde, digamos, trabajando con inteligencia artificial no es innato a mí, no es algo que yo investigué, yo solamente estaba esperando hasta que llega ChatGPT en el horizonte y ya estoy metido a 100% con eso. Entonces, yo, digamos, otra vez estoy en la situación de ser estudiante. Entonces, por eso, digamos, todo lo que estoy reportando, digamos, o describiendo viene de este estatus personal, ¿cierto? Que creo que aplica a muchos profesores y también, como dice Ranko, aparentemente a muchos estudiantes al mismo tiempo, ¿no? Uno se asume que las jóvenes generaciones saben manejar esas cosas y aparentemente eso resulta no ser el caso. Entonces, el título de mi pequeña intervención se llama Trabajar con Gemini Jams en la evaluación, un experimento semi-fallido. Otra vez, trabajar con Gemini Jams en la evaluación, un experimento semi-fallido. Entonces, ¿cuál es el contexto? Entonces, el contexto es que, bueno, yo tengo un curso que se llama Economía Política Internacional. Primer corte de notas son ensayos, son ensayo. Tengo 50 estudiantes en este curso, que es uno de los cursos grandes últimamente que tengo, porque solamente hay un grupo de este curso, antes habían dos. Y, digamos, tengo que calificar todo eso en 3 días. ¿Ok? Entonces, 50 evaluar ensayos, ¿sí? El curso de Economía Política Nacional, programa de Relaciones Internacionales, primer corte de notas. Ok, entonces, ¿cómo pensé que voy a hacer el experimento? Pues voy a entrenar a un agente en GEM, se llama, para ofrecer retroalimentación positiva y constructiva a los estudiantes con base en una rúbrica de evaluación, respuestas esperadas y la nota asignada por cada ensayo por parte del profesor, es decir, por mí. ¿Okay? ¿Por qué hago este experimento? Porque yo no tengo tiempo de escribir esta retroalimentación para 50 ensayos. Yo quiero ofrecer un feedback que no solamente es una palabra como excelente, malo, bien, ¿no? Sino algo
poco más sustancial, algo más a profundidad o simplemente no tengo tiempo. ¿Cierto? No tengo tiempo para 50 ensayos más allá de la nota asignada de escribir una retroalimentación, un feedback a los estudiantes. Entonces, ese es el contexto, ¿cierto? Del experimento. Ok, entonces, ¿cuáles son los resultados? Yo repito, ¿no? Ahorita el contexto porque es importante que los colegas entiendan eso, ¿ok? Entonces, yo tengo una versión pagada de Gemini que yo pedí a Cielo Mancera inicialmente, que me ofrece la posibilidad de trabajar con una versión avanzada de una inteligencia artificial y me ofrecieron desde la universidad acceso a Gemini Pro, ¿cierto? Entonces no es la versión gratis, ¿cierto? De Gemini, sino la versión pagada. Entonces, y ahí dentro de este Gemini Pro tienes la posibilidad de entrenar a la gente para que, digamos, escriba esta retroalimentación positiva y negativa otra vez, pero con base en tres cosas. Y es muy importante que no simplemente se entrega, se sube los exámenes al GEM, a la gente, y dice, ok, ofrece la retroalimentación según tu gusto, sino hay tres insumos. Rúbrica de evaluación que tengo para los ensayos, las respuestas esperadas, que yo digo, ok, esa es la pista realmente donde yo quiero que los estudiantes se vayan para sacar una nota alta y la nota asignada que yo hice, ¿cierto? Para cada ensayo. Entonces, esos son los tres insumos para la gente, para entrenar a la gente. Ok, ¿cuáles han sido los resultados? Pues el GEM, la gente, permitió nutrir a la IA con documentos base, rúbrica, guía de asignatura, criterios adicionales para ofrecer esta retroalimentación. La herramienta resultó útil para exámenes que requieren documentos de referencia previo, proporcionando los criterios, rúbrica de evaluación y las respuestas esperadas. Es la buena, digamos, es la parte excelente, digamos, primer punto a favor. Segunda parte a favor. Una ventaja que destaco es la uniformidad. La inteligencia artificial aplica los mismos criterios a todos los estudiantes sin variación por fatiga, estado de ánimo, etc. Además, destaco la rapidez y la eficiencia de generación de la retroalimentación para una gran cantidad de exámenes. Les recuerdo, 50 exámenes, ensayos, permitiendo ejecutar el proceso de forma semi-automatizada. Y ahorita la parte, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿cierto? La parte más problemática. Por otro lado, la inteligencia artificial, Gemini, no internaliza el conocimiento tácito del profesor. No sabe qué se enfatizó en clase, qué respuestas son suficientes dada el nivel del curso, ni qué matices implícitos guiaron la calificación numérica. Transmitir este conocimiento a un agente es un proceso técnico complejo que aún no tiene un método estándar claro. Calibrar la inteligencia artificial es un proceso de prueba y de muchos errores. Gemini, otra lección para mí, otros resultados de este experimento. Gemini tiende a ser complaciente, como sucede con otras IAs. Sus respuestas suelen ser afirmativas, esperanzadoras y ratificadoras. Esta complacencia genera dudas, puesto que puede distorsionar la correspondencia entre la nota asignada por el profesor y la retroalimentación ofrecida por la IA, especialmente en exámenes de ensayo donde hay un mayor margen de interpretación. Esto lleva a la necesidad de un proceso de doble verificación activo, es decir, verificar punto por punto para detectar impresiones que escapan el scope del agente, de GEM. La herramienta no integra fácilmente el feedback previo. Hay que recortarle constantemente los documentos base, el formato esperado y los ajustes realizados en las calificaciones anteriores. Esto lleva a un proceso adicional, un trabajo adicional que es recortar los parámetros y su debida aplicación. Finalmente, existe un riesgo de alucinaciones de la IA, incluso usando los GEMs. La IA puede cometer errores de contenido o formato y esto necesariamente implica una responsabilidad de doble verificación, especialmente porque los estudiantes tienen derecho a ser calificados con criterios correctos y consistentes. All right. Volviendo al título, digamos, de la intervención, un experimento semi-fallido, unas conclusiones. La IA puede apoyar Gemini en este caso puede apoyar la evaluación, pero no reemplazar el juicio del docente.
Un profesor experimentado tiene claridad sobre la dinámica del curso, el nivel esperado y los criterios implícitos que la IA simplemente no puede inferir sin instrucción explícita y continua. Y eso, digamos, resulta para mí, yo invertí mucho más tiempo en entrenar a la IA que realmente leer los ensayos y asignar la nota. Eso es muy importante. Entonces, para mí no era un ahorro, digamos, de tiempo, porque yo quiero hacer el experimento y eso obviamente me exigió más tiempo y en vez de menos tiempo. Construir y calibrar un gem en sí mismo es un proceso extenso, exige tiempo, interacción y conocimiento técnico. Aunque delegar ciertas tareas de evaluación a la IA puede ser valioso para garantizar uniformidad y eficiencia, requiere supervisión activa y aprendizaje continuo. Gracias por su atención. Sí, Gracias, hola. profesor Ralph, por compartirnos su experiencia. Bastante interesante en cuanto se centra en calificar y retroalimentar ensayos, que es bien particular. Luego volveremos con algunas preguntas al respecto. Le damos la palabra, perdón, al profesor Iván Felipe Rico de la Facultad de Economía. Adelante, profesor. Bueno, buenos días a todos, todas, ¿cómo están? Bueno, yo voy aquí a compartir pantalla. Estoy desde el celular, pero creo que no hay ningún problema porque estos son como pequeños computadores. Entonces, creo que ahí pueden ver, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfectamente. Listo, entonces ahí hay una presentación que se llama La inteligencia artificial en mi práctica docente. Esta presentación es hecha con Gamma.app, que es una de las aplicaciones de IA que más utilizo. Y aquí quiero poner el ejemplo de cómo diseñar un curso desde cero con inteligencia artificial. Uno de los dolores más constantes de los docentes es tener que crear nuevos contenidos o tener que estar actualizando los que ya existen o que tengan consistencia las diferentes presentaciones que se tienen y que luego uno puede compartir con los estudiantes. Y pues a veces se crean nuevos cursos donde pues, uno puede agilizar esa parte, que es la herramienta que uno tiene como soporte, la puede agilizar con herramientas de IA. Entonces, en 7 minutos voy a contarles cómo he integrado muchas veces la IA en la docencia, algunos retos que he identificado y reflexiones sobre la IA, sobre todo en procesos de evaluación. Porque yo sí soy convencido que todo la vamos a utilizar, los profesionales van a estar utilizando, en las empresas, a la empresa muchas veces no les va a preocupar tanto si usaron IA o no lo usaron, sino les interesa el resultado. Entonces, lo importante es aprender a usarla. Y ahí sí, como dice el cliché, yo creo que no es que nos vaya a reemplazar la IA, pero sí nos va a estar reemplazando son los docentes y pues los profesionales que sepan utilizar la inteligencia artificial. Pero aquí pues juega mucho el criterio propio, el pensamiento crítico de lo que nos genera la IA. Entonces, saberlo utilizar pues con mucho criterio. Bueno, yo toda la vida he sido muy cacharrero, como dicen, con respecto a los sistemas. Me gusta estar probando nuevas herramientas, sistemas, y pues con la inteligencia artificial no ha sido una excepción. Entonces, pues he jugado con varias. Creo que ahorita la más potente que hay es Claude, pero pues uno no se puede casar con una sola, sino que toca estar probando diferentes. Entonces uno tiene que estar mirando ChatGPT, que hace poquito la actualizaron nuevamente, Gemini, con las que no he jugado mucho es con las chinas, pero sobre todo entre esas tres, lo que es Gemini, ChatGPT y Claude. Copilot no tengo, pero pues Copilot se basa en ChatGPT también. Y Copilot es las que más se utilizan en la empresa, pero normalmente va un poco rezagada a estas. Entonces, mi experiencia más reciente ha sido con Cloud y sobre todo lo que tiene que ver con Cloud for Work. Cloud for Work es una herramienta dentro de Cloud que se conecta al mismo computador de uno, puede extraer archivos de ahí, uno le puede también dar un Google Drive y le puede poner a hacer tareas. Entonces, él puede ponerse a hacer muchas tareas. Entonces, es como un copiloto que le va ayudando a montar un curso. Entonces, desde el mismo sílabo, diseño curricular, presentaciones, incluso generación de archivos en Excel, imágenes, materiales, rúbricas. Entonces, se puede incluso desde cero, obviamente uno pues lo va puliendo, revisando, lo va haciendo auditoría a lo que genera.
Y algo muy interesante que tiene también Cloud es que se puede conectar con otras herramientas de inteligencia artificial. Entonces yo, por ejemplo, ahorita pues por cuenta propia pago Cloud, pago Gamma, pago ChatGPT también y Gemini, pero tengo la cuenta Pro de Gamma, que es de aplicaciones, y se conecta a Cloud. Entonces uno le puede decir, por ejemplo, créeme 10 presentaciones, conect directamente en Gamma y las va generando ahí. Luego ya uno las puede exportar a PowerPoint, a PDF. También he utilizado la herramienta de las gemas de Gemini para, pues, digamos, para compartir algunas herramientas directamente con los estudiantes. Con Cloud también se pueden crear artefactos que son muy interesantes en el mundo que yo me muevo de finanzas y sobre todo en la parte de finanzas personales se pueden crear algunas herramientas de uso práctico para cualquier persona y quedan pues a nivel muy profesional sin un solo código, sin una sola línea de programación. Y otra herramienta que he utilizado también en Notebook LM, sobre todo para curaduría de conocimientos, para que la IA no alucine, sino que se quede dentro de un marco de textos ya preseleccionados, de papers, de documentos previos míos, de presentaciones previas también que he utilizado en cursos. Entonces, acá hay un pantallazo de Cowork funcionando conectado directamente con Gamma. Ahí digamos, a la derecha se puede ver un poco que lo va haciendo tarea por tarea. Él mismo se monta las tareas, lo va haciendo, va generando archivos. Los archivos los va guardando directamente en el Drive o en la carpeta que uno le dé acceso en el computador. Pues eso debe tener evidentemente unos permisos que uno tiene que manejarlo con cuidado, porque no le puede dar acceso a todo, sino solamente a un computador. De hecho, en algunos casos se recomienda tener un computador separado de eso. Yo particularmente compré una iMac Mini para jugar con eso. Hasta ahorita estoy aprendiendo a utilizar esta herramienta. Hay otras como el OpenCloud, que ha estado muy de moda. Hasta ahorita estoy comenzando. En particular, Cloud tiene una restricción y es que es muy potente, pero incluso pagando la versión Pro, muy rápidamente se queda sin tokens. Entonces, uno está trabajando y al rato ya no le deja trabajar más, le dije hasta dentro de 4 horas puede volver y otra vez. Entonces, el consumo de tokens es muy rápido, entonces también depende de lo que uno quiera hacer, pues tiene que ser muy eficiente o ir planeando el trabajo, pues para poderlo trabajar digamos, aprovechando al máximo el potencial. Em, entonces, pues, depende mucho de la tarea que uno quiera hacer. Si quiere hacer algo menos intensivo, pues utilizar no el modelo más potente, que es el Opus 4.7, sino uno más bajito, que creo que se llama Sonnet. O en ese caso, si utiliza Gemini o ChatGPT. Tampoco, pues, como utilizar el motor más potente para tareas que sean más sencillas. Aquí tengo un ejemplo de un curso que estoy creando de finanzas para no financieros, donde pues tanto ChatGPT como Claude me ayudaron a definir los contenidos del syllabus, a organizar fuentes que yo ya tenía, a generar esas presentaciones que igual luego yo le hago auditoría, luego le pongo pues la plantilla correspondiente, donde la labor más importante mía pues es llegar a la clase, dictar, acompañar a los estudiantes, pero también les puedo dar eh, herramientas que puedan utilizar directamente con IA. Igual mi labor sigue siendo como un director de orquesta donde pues tengo que coordinar todas estas distintas herramientas y pues yo soy el que genero el valor agregado al final del día. Son cosas que realmente estoy utilizando en la práctica. He generado también una gema que lo llamamos tutor socrático de finanzas, que se lo puedo dar directamente a los estudiantes para que le hagan preguntas, digamos, los que están quedados en algunos temas específicos o me pueden ayudar a generar preguntas para evaluaciones o preguntas interactivas para utilizar en clase. Este es un pantallazo de esa gema de Gemini. Y bueno, y los retos es pues evidentemente verificar la calidad de los contenidos, que la IA esté anclada a las fuentes que yo le estoy dando, verificar las fórmulas, los datos cuantitativos. Debo tratar a la IA como un asistente muy brillante que me cumple las órdenes que uno le da, pero que de todos nos toca revisar lo que da porque la última es la responsabilidad es de uno. Entonces, la IA acelera mucho el proceso, nos hace pues, mucho más productivos, pero sigo siendo responsable de todo el contenido. Acá hay un ejemplo de un pantallazo de Notebook LM con varios de mis contenidos condensados ahí. Notebook LM pues tiene ventajas que también puede generar presentaciones, podcasts, videos, fichas, infografías, mapas mentales, hay muchas herramientas que pueden utilizar. Y aquí lo importante no es dejarse vencer de la IA, sino dominar la herramienta, pues porque nos da mucha potencia. Y, y darle nuestro propio sabor, nuestro propio estilo para que no queden presentaciones ni contenidos muy homogéneos. También nos ayuda, por ejemplo,
en el caso financiero, tener casos muy actualizados, que vaya y se conecte a internet, busque esa información, me la agregue, para no estar repitiendo casos de hace 10 años en clase. Eh, yo creo que la IA es algo que no se debe prohibir, incluso se debe incentivar a utilizar, pero pues con reglas claras, donde se evalúe el proceso. En muchas casas, aquí vuelve la oralidad. Muchas veces los estudiantes pueden hacer presentaciones apoyadas por IA, pero en último ellos son los que tienen que ir a presentar, pueden utilizar en proyectos reales donde la IA pues le va a costar más trabajo sacar información de lo que ellos tienen que poner su input y tienen que hacer un uso explícito y declarado de la IA cuando la utilicen, qué herramientas y en qué parte la utilizaron, pero yo creo que esto es algo que evidentemente no se debe prohibir. Yo siempre he sido pues de esa mentalidad que uno debe tratar de buscar siempre las últimas herramientas y como reflexiones finales, pues la IA no reemplaza ese diseño pedagógico, sino que lo amplifica. No hay que rendirse y tomar contenidos que sean homogéneos, sino uno darle su propia diferenciador, su diferenciación, y también evaluar los criterios de los estudiantes, no solamente el trabajo que entregan y ya, sino ver cómo logran dominarlo, verificar que realmente aprendieron, no que simplemente copiaron y pegaron lo que les generó una IA. Y pues bueno, estos son mis datos. Para los que no me conozcan, soy profesor de docencia de la Facultad de Economía, director de la maestría en finanzas y de la nueva maestría en finanzas, tecnología e innovación digital. Y pues contenidos de estos vengo generando en temas de finanzas, valoración de empresas, modelaje financiero, finanzas personales, emprendimiento, storytelling, inversiones. Y recordando que el docente que use la IA es el que realmente va a estar por encima de los demás, usándola con voz propia, criterio y responsabilidad pedagógica. Profesor Bueno, Iván, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. vale. Eh, Como les decía, el profesor Guillermo Antonio Jiménez de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud no pudo acompañarnos, pero nos envió un corto video contándonos su experiencia. Se los voy a compartir y luego tendremos una sesión de preguntas. Buenos días. Voy a comenzar a hablar sobre mi experiencia utilizando inteligencia artificial para la evaluación de estudiantes de fisioterapia. Voy a comentar esta primera experiencia. Esta primera experiencia es utilizando un chatbot. Este chatbot es muy interesante por una razón, porque es un sistema que se llama Fine Tuning. Fine Tuning, yo lo que hago es tomo una entrevista donde está la parte de preguntas médicas y respuestas de un paciente. Él toma la personal de ese paciente y comienza a responder. Entonces voy a mostrar su funcionamiento de manera somera. Entonces en este caso yo lo que hago es un paciente, entonces eh, eh, ¿cuál es su nombre? ¿De acuerdo? Entonces me responde Anita Margarita, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su edad? ¿De acuerdo? Entonces miren si tiene una personalidad, mire cómo responde esta paciente, ¿de acuerdo? ¿A qué se dedica? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera él va respondiendo a partir de una serie de preguntas. Él recuerda, el chatbot recuerda, ¿de acuerdo? El problema que tiene que en ocasiones alucina o en ocasiones genera repeticiones. Entonces tiene que ser por eso guiado por un docente para que guíe el parte del interrogatorio. Entonces sirve para una evaluación formativa que ha tenido una muy buena evaluación este tipo esta evaluación utilizando un chatbot. Entonces, esta es mi primera experiencia para comentarles. La segunda es en la parte de cómo hago yo para evaluar los resultados que tienen los estudiantes en su corte. En este caso voy a mostrar algo muy interesante y es, a partir del primer corte, yo hago una evaluación mirando cómo es su comportamiento a parir de ello. Entonces hago un panorama general. Lo primero, algo muy sencillo, una distribución, un histograma, la distribución del grupo uno, cómo se comportaron en el corte, el puntaje total. El corte 2, corte 3 y corte 4, la verdad, esto no tiene ciencia, se puede hacer facilísimo en Excel. Sin embargo, también hago una cosa que se llama un K-medias. En este caso es por Machine Learning utilizando un análisis no supervisado para que me agrupó los estudiantes por 4 grupos, ¿de acuerdo? Y a partir de los resultados de participación, quizzes y el parcial, y me lo agrupó en 4 grupos, ¿de acuerdo? Entonces aquí me los separó por esos grupos para saber qué tipo de estudiantes eran a partir de eso.
¿De acuerdo? Entonces aquí con el grupo 1, con el grupo 2, con el grupo 3 y con el grupo 4. Entonces de esa manera yo tengo una separación de los estudiantes en 4 grupos a partir de sus resultados. ¿De acuerdo? El análisis interesante también es este, es mirar a ver si las evaluaciones que uno realiza se correlacionan. Entonces, hice una evaluación, en este caso por regresión lineal, de los quizzes, quiz 1 y quiz 2, frente a su desempeño con el parcial, a ver si se correlacionan los quizzes con el parcial. En este primero se dan cuenta que, pues nada, la regresión no dio absolutamente nada y se explica por qué, y eso me sirve para análisis. Uno de ellos es que como la clase es tan temprano, muchos estudiantes no alcanzaban a llegar a tiempo, entonces tenían nota cero, entonces se hacía este resultado que quedó así, que literalmente no muestra nada. Sin embargo, cuando comienza a ver los grupos 2 un poco mejor, grupo 3 mucho mejor, y grupo 4 que se va mucho mejor, realmente uno encuentra que sí realmente hay una relación entre los quizzes y el parcial, y eso le sirve a uno para poder detectar a tiempo qué estudiante les puede ir mal en el corte y de esa manera comenzar a hacer algún tipo de intervención previa, ¿de acuerdo? Entonces, me sirvió para eso, porque esta materia tiene 4 notas, que son el quiz 1, quiz 2, la participación y el parcial final. Y de esa manera yo puedo analizar cuáles de ellos sí se correlacionan. Y hay más análisis que tengo, justamente por tiempo no lo puedo mostrar, que la parte de análisis de sentimientos de los parciales abiertos, la parte de percepciones y la parte de análisis de asistencia. ¿De acuerdo? Entonces hay más análisis que ha hecho por IA para mirar esa parte, especialmente utilizando Machine Learning, Deep Learning. No lo uso tanto, quizá porque me parece que esto es mucho más explicable a diferencia del de Deep Learning, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, le agradecemos al profesor Guillermo por habernos compartido su video, bien interesante. Vemos allí cómo él no está para respondernos preguntas que puedan surgir, pero pues vemos cómo él hace dos usos, uno como para reforzar conocimientos y habilidades de los estudiantes con el chatbot y otro para analizar los resultados de evaluación de sus estudiantes. Bien, muchísimas gracias, profesores Ranco, Ralph, Iván, por compartirnos sus experiencias. Y sé que debe haber muchísimas preguntas. Yo quiero tomarme la palabra inicialmente para hacer una pregunta puntual. Y es, ya todos nos contaron un poco como su experiencia, cómo vienen haciéndolo desde su mirada docente con toda la intención de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, pero también de facilitar su labor docente en trabajos, en actividades que pueden ser muy demandantes en términos de tiempo. La pregunta que quiero como que todos la miremos de manera transversal es, ¿cuál ha sido la percepción de sus estudiantes frente a la incorporación de IA en sus cursos? Tanto cuando aparece el uso de IA en términos de las actividades que realizan los estudiantes, en términos de la evaluación, pero también en términos de la retroalimentación que reciben por parte de ustedes como profesores. Adelante, profesor Ralph. Ya, gracias. Gracias por la pregunta, Jonas. Entonces, yo creo que ahí también hay un problema de importancia de la comunicación clara y las reglas claras. Entonces, yo también tenía fallas de comunicación, digamos, de entregar esta retroalimentación que me generó la gente para los estudiantes. Me explico. Entonces, después del corte, de entregar la retroalimentación por correo a los estudiantes, entonces, en ¿cómo se llama eso? Diálogo formativo, ¿cierto? De la cuarta semana. Entonces me dicen, ¿cómo así, profesor? Eh, ¿Usted delegó eso completamente a una IA? La máquina me evaluó. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué estoy pagando 20 millones de pesos acá si realmente la universidad, diga, o el tarea de evaluación lo hace un chatbot? Entonces, yo expliqué, digamos, ok, mira qué hizo, digamos, y eso no es simplemente que entregué
los exámenes a la IA y básicamente generó todo y yo digamos, tenía el resultado en 5 minutos, digamos, de la calificación, no tenía que leer los 50 ensayos, ¿cierto? Digamos, eso es importante, creo que comunicar claramente al principio. Otra vez, es como se aprende de este proceso, digamos, que los estudiantes necesitan esta información desde el principio para que lleguen con las expectativas correctas y, digamos, y ahí fallé un poquito, comunicar claramente que se trata de un experimento, ¿cierto? Que no es simplemente 100% la responsabilidad de la máquina de calificar los exámenes, sino tiene que ver con un proceso detrás. Solamente quiso hacer un experimento en cuanto a la retroalimentación. Digamos, recuerden, por cada ensayo la IA me generó 2 páginas. 2 páginas de retroalimentación y también yo fallé, digamos, en programar muy bien en qué forma se puede ofrecer esta retroalimentación de la IA y eso que me hicieron caer después, comparó exámenes entre los estudiantes. Entonces dijo, no, pues Pepito, en comparación con estudiante X, ¿cierto? Tu ensayo tenía esos propios fallos. Entonces mencionó el nombre de la otra persona cuyo ensayo era superior. Entonces, obviamente me dijeron, no, un profesor no puede hacer eso, usted no me puede, la máquina no me puede comparar con otros ensayos, ¿cierto? Entonces, eso también es importante, un aprendizaje para mí, el habeas corpus, eso es protección de datos, ¿cierto? Cada estudiante merece, digamos, su propia evaluación sin comparación con otros ensayos. Eso, digamos, también era un elemento que yo necesito eliminar, o si voy a utilizar eso otra vez, ¿cierto? Eliminar de la evaluación, de las comparaciones de los exámenes con otros compañeros. Gracias, profesor Ralph. Hay un aspecto que usted lo había mencionado y ahorita lo reitera un poco con lo que nos comparte y es precisamente, perdón, que no definitivamente, y bueno, todos lo han mencionado de alguna manera, definitivamente no es posible delegar completamente, en este caso, la retroalimentación y evaluación a la IA, sino que el componente humano es el que tiene que primar. Pues en este caso, el criterio del docente frente al tipo de trabajo que entrega el estudiante y frente al tipo de retroalimentación que la IA está haciendo. ¿Sí? ¿Qué tan cercano está a los criterios de evaluación que se espera que el estudiante cumpla o de los que dé cuenta en esa entrega que está haciendo? Y ahí pues el docente es quien tiene que tomar decisiones y hacer ajustes eventuales no solo a la IA, sino a las retroalimentaciones en sí mismas. El profesor es Ranco Iván. Profesor David, adelante. Tengo un comentario y es que en la Universidad Rosario hay una gran resistencia a delegar inclusive partes de la labor de evaluación. Entonces, cuando he tenido monitores, no se me permite pedirle al monitor que me ayude a leer los exámenes. Eso no forma parte de lo que podría ser el monitor. Y entonces, obviamente, delegárselo a un computador, como, como en el caso de Ralph, pues está, hasta donde entiendo, está taxativamente prohibido por la universidad. No me pasaba lo mismo cuando enseñaba en otras universidades, en donde yo compartía con mi monitor la tarea de evaluar y entonces podíamos conversar sobre la evaluación y podíamos, digamos, mejorar la calidad de la evaluación a partir de nuestra conversación profesional. Y entonces, pues, este semestre, justamente hasta hace una semana y media, estaba yo corriendo un experimento como el que corrió Ralph, muy parecido, en donde yo le entregué, en mi caso, a Copilot, del cual tengo una suscripción paga, la tarea de evaluar los ensayos que eran una de las preguntas en el examen. Y el resultado fue catastrófico. Copilot me ayudó mucho a crear una rúbrica.
para leer los ensayos. Pero ya a la hora de leer los ensayos, el Copilot mismo es muy flojo, inclusive utilizando su propia rúbrica. La rúbrica que produjo Copilot la utiliza muy mal. Entonces como que ante ese fracaso, nuevamente me resigné y me dediqué pues a leer uno por uno los trabajos. Me demoro más o menos una hora y cuarto leyendo cada examen y escribiendo retroalimentaciones muy precisas. Y entonces, pues claro, con 20 estudiantes a una hora y media cada examen, es un montón de tiempo, es un montón de tiempo. Eh, pues, no sé, ahí estamos como mal. El otro tipo de uso que le di a la IA en mi curso de negociación, ya hace un par de semestres, fue enseñarle a los estudiantes a escribir un prompt para que ellos escribieran un prompt haciéndole preguntas a su contraparte de negociación. Ese no fue malo, ese fue un buen experimento y ahí se ve que se puede utilizar como el profesor de fisioterapia, se puede utilizar la IA como un agente que entrevista o como un agente que negocia él mismo y se puede fortalecer al estudiante delegándole parte de la negociación a la IA. Entonces, pues hasta ahí mi comentario. Hasta ahí mi comentario. Gracias, profesor David. Bien, sobre su inquietud, veremos más adelante que en términos del uso de IA, la universidad, la posición de la universidad, como yo les mencionaba al inicio, no es de prohibirla, sino de incorporarla. Y de hecho se sugiere, se invita a los profesores a aprovecharla de la mejor manera dentro de unos criterios específicos. Y en el caso de evaluación, lo veremos ahorita, puntualmente sí se habla de poder apoyarse en herramientas de inteligencia artificial para el proceso evaluativo, pero no delegar la evaluación en la IA. Sí, ya, digamos, ahí es donde está la diferencia. No puedo decir la IA lo evalúa y listo, sino pero sí puedo apoyarme en herramientas de IA para agilizar el proceso de evaluación, pero yo como docente soy quien da criterio y quien evalúa finalmente frente a los criterios que estoy evaluando, valga la redundancia, en la tarea particular. Ahorita volveremos sobre, pues como ya la posición formal de la universidad al respecto. Profesor Ranco, adelante. Yes, I think it's a very interesting discussion. One thing that we need to discuss more often is how do we design our classes and our curriculum in order to avoid that students use AI or that we fall in the trap that we use AI for correction work. And I think that is something that I think Ralph and even as well mentioned very well, that we cannot outsource our correction work to an AI agent because there are many flaws. The other part is also that we need to train our students, because the level that I see in my students is copy paste. They have no clue how to use AI as a sidekick and ask, for example, how to make a financial analysis or use it to make an analysis on their portfolio. So I think we really need to help them to be ready for the future, to help them with prompting and also being more critical on the output of different AI tools that we have. Gracias, Ranco. Sí, profesor Iván, adelante. Sí, bueno, yo voy a dar aquí el toque tecnooptimista. Me gustaría hablar un poco de lo que agradecen los estudiantes con respecto al uso de la IA. Algo que agradecen muchas veces es poder tener las calificaciones más rápido, y si uno se apoya en la IA para la retroalimentación, en muchos casos, digamos, como material base,
también se agradece pues una retroalimentación más amplia, más completa e igualmente ágil. Otra cosa que les gusta es cuando uno va adelante, busca estar adelante y les enseña a utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, me he encontrado en muchos cursos donde pues, digo, me puedo utilizar Gamma para hacer presentaciones y muchos no la conocían y no les muestra rápido cómo utilizarla y pues eso les gusta bastante. O también cuando uno genera artefactos que sea que se pueden utilizar de forma interactiva en clase, entonces eso también gusta mucho porque sale de la dinámica tradicional pues, de una clase tipo cátedra o solo presentaciones, sino que pues ellos meten la mano y juegan con los números, tampoco en el clásico Excel ni nada, sino que buscando otro tipo de herramientas y pues darles el mensaje que ellos también lo pueden crear, que de hecho pues aquí son muy curiosos y pues también empiezan a crear ese tipo de cosas. Profesor Iván, muchísimas gracias. Y su intervención me da pie para retomar algo que también mencionaron todos nuestros invitados, nuestros panelistas, y es precisamente que el uso de IA debe incorporarse en el diseño de la asignatura. No es una herramienta que aparece como de un momento a otro, sino que cuando yo estoy diseñando mi asignatura o estoy diseñando, de pronto no pensemos en todo el semestre, una unidad particular o un contenido particular en el que quiero utilizar IA, pues la IA está pensada desde el inicio y ya tiene una función dentro bien sea para la enseñanza, bien sea para la evaluación, pero es digamos como todo el conjunto de la unidad o del tema o del semestre está pensado ya con la incorporación de IA y lo que le puede aportar. Debido al tiempo, quiero darles espacio a preguntas de nuestros profesores y profesoras participantes, preguntas que tengan hacia nuestros panelistas. No hay ninguna inquietud. Hola, buenos días. Buenos días, adelante, profesora. La pregunta que tengo es si se requieren diseños de prompts, digamos, para como darle la instrucción a la IA de la generación de la rúbrica o, digamos, en casos complejos, como por ejemplo en el área de ciencias de la salud, que, digamos, cuando los estudiantes se someten a distintos usuarios con diferentes patologías, pero que no puede jamás ser igual un usuario a otro. En esos casos, ¿cómo uno procede para generar una instrucción que abarque como generalidades, pero que también pueda realizar puntualidades con respecto a las condiciones de salud? Gracias, profesora Arelis. Creo que el profesor Juan Fernando, que levantó la mano, va a referirse al tema. No, no, señor, yo lo pensaba hacer unas No. preguntas también. Una pregunta adicional. Ok, perfecto. Nuestros profesores, bueno, yo me adelanto un poco. Tal vez la segunda parte de su inquietud, el profesor Guillermo Antonio, que no nos acompaña, pero que es de la Escuela de Medicina, podría dar luces al respecto y podríamos ponerla en contacto con él. Con respecto a la primera parte referida a los prompts, profesores Ralph, Franco, Iván, no sé si tienen algo que decir. Profesor Iván, adelante. Listo, pues no, en lo que se ha llamado el prompt engineering, pues siempre se habla de que pues la IA funciona mejor cuando uno le da un rol específico, cuando le da un contexto, cuando le da instrucciones más claras y, por ejemplo, cómo quiere que le dé el resultado de salida. Claramente, entre más datos le doy yo, pues el resultado va a ser mejor. También cuando se viene trabajando mucho más tiempo, pues ya la IA se vuelve más inteligente y conoce más del tema, entonces tiene mucho más contexto, entonces normalmente entre más se trabaja con una herramienta, pues mejores resultados va a dar. Aunque yo creo que el tema del prompt engineering está un poco ya en desuso porque ya las IAs han avanzado tanto que ya le van entendiendo, se van anticipando muchas veces a lo que uno quiere, incluso a veces demanda el prompt y la misma le va preguntando, me falta esta información, dígame esto, me falta esto otro, o cómo quiere que lo haga. Entonces esa es una evolución natural que viene donde la IA pues, se va volviendo cada vez más inteligente. Sin embargo, pues aquí la palabra clave es contexto. Entre más contexto haya, pues mejores resultados van a haber. Y más con estas herramientas que mencionaba, donde ya se puede conectar, por ejemplo, con los archivos que uno tiene, pues también puede tomar contexto de ahí.
Gracias, profesor Iván. Adelante con su pregunta, profesor Juan Fernando. Buenos días a todos. No, pues a mí me ha llamado mucho la atención. De hecho, mi contacto con la inteligencia artificial es muy corto. Realmente tomé una capacitación en las últimas semanas y me pareció muy, muy interesante. Pero, pues, respecto a la evaluación, quedo con muchas dudas. La primera es que me parece muy complejo en ciertos programas como en medicina, donde el sistema de evaluación es muy rígido, donde la cantidad de evaluaciones es limitada, inclusive la cantidad de preguntas en una evaluación es limitada y los exámenes, por lo general en la parte donde yo trabajo, en el área, nos piden preguntas de selección múltiple, pues limita mucho el uso de la inteligencia artificial para esto, ¿sí? Para utilizar adecuadamente la inteligencia artificial. Em, Eso me pareció una limitante muy grande. Otra limitante y es que en las intervenciones, no me acuerdo exactamente de cuál de los profesores fue ahorita, pues decían yo tengo pago el, ¿cómo se llama? El uso pro de tal aplicación, ¿sí? Y cuando uno se pone a ver, uno termina necesitando un montón de aplicaciones, ¿sí? Que hay unas versiones gratis, otras que no son tan gratis, pero probablemente si uno quiere acceder a unos recursos más adecuados para lo que uno puede llegar a necesitar, eso genera también una serie de gastos, ¿sí? Eh, al docente que uno diría, no sé si la universidad tenga alguna serie de... Tengo entendido que lo que manejamos porque manejamos Microsoft es Copilot y en ese sentido, en la capacitación precisamente que nos dieron las semanas previas, pues es una de las que más está limitada en este momento. Puede que en este momento, puede que a futuro mejore tremendamente Copilot, pero probablemente lo que uno necesita requiere como un gasto periódico de distintos tipos de aplicaciones que en algún momento pueden llegar inclusive a verse obsoletas por otras que van evolucionando. La universidad pensaba en eso y en cómo, o no sé si a través del CRAI o el CEAP, qué apoyo se le haría a los docentes, porque si lo hay, la comunicación la comunicación no la tenemos, o sea, o tocaría que haya buscar exactamente, o no sé cómo se maneje eso. Sí, son como mis dos preocupaciones que tengo en este momento. Gracias, profesor Juan Fernando. Dos preocupaciones que apuntan más al aspecto institucional. Eh, la primera, bueno, hay que tener en cuenta que mm, todos los docentes digamos, cuando pertenecemos o por supuesto a una unidad académica, a una escuela o a una facultad, pues hay algunos lineamientos particulares dentro de esa unidad académica en los cuales la docencia y la evaluación deben moverse también. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice el profesor Juan Fernando, dice que en medicina pues hay como una estandarización un poco de la evaluación que limita un poco el uso de IA. Habría que mirar cuáles son los usos de IA que se podrían facilitar o que se podrían utilizar en el marco de la puesta de evaluación del programa de medicina. Sí, creo que es como una discusión que se puede dar al interior del programa, mirando las posibilidades y mirando como de qué manera se puede aprovechar la inteligencia artificial y cuáles para los procesos evaluativos de los estudiantes. El otro aspecto, la otra inquietud a nivel ya institucional de la universidad, bueno, estoy limitado para responderlo. Creo que es algo que desde la Dirección de Educación Digital se podría responder. Yo no tendría los elementos como para dar una respuesta en este momento, pero podemos transferir la inquietud a Sila Mancera, que nos estuvo acompañando, pero pues que tenía otro evento también y por eso tuvo que retirarse. Profesor Iván, adelante. Bueno, yo voy a dar una respuesta un poco políticamente incorrecta y algo disruptiva. Yo creo que si uno quiere ser innovador y estar a la vanguardia en esto, no puede esperarse a los tiempos organizacionales, sino tiene que estar probando
herramientas por fuera mirando, esto está cambiando demasiado rápido mientras la universidad se decide que van a adoptar determinada herramienta, pues esa ya se quedó obsoleta, porque esto va cambiando semana tras semana a una velocidad muy grande. Entonces uno tiene que estar mirando por su propia cuenta y evidentemente pues para utilizar las mejores herramientas hay que pagar. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre el cloud gratis y el cloud pago. Yo creo que esto hay que verlo un poco como quien paga la suscripción a Netflix, a Amazon Prime y HBO. De pronto va mirando cuál le gusta, luego se queda un mes con una y la prueba, luego con otra, y se va casando con cierta, pero sin nunca quedarse amarrado a una sola herramienta, porque en cualquier momento sale otra que es mejor y se va quedando atrás. De pronto yo sí sugiero a la universidad que haga un esfuerzo en buscar más herramientas que puedan tener acceso los docentes, no quedarse en Copilot, que efectivamente es la más rezagada, pero sí tener algún tipo de herramientas como, por ejemplo, el caso de finanzas, yo agradecería mucho, y tengo que hacer esa averiguación, tener cloud para que también los estudiantes la puedan utilizar en clase, para que puedan utilizar con un propósito académico, donde el tema de los tokens es costoso. Entonces, decir, bueno, dentro de la misma planeación de asignatura, decir, voy a utilizar estas herramientas que requieren tanto consumo y ver si tanto el docente lo puede utilizar o no. E igualmente hacer las averiguaciones con estas empresas, con Anthropic, Google y OpenAI, para ver qué planes educativos tienen para universidades que puedan utilizar estos modelos con propósito académico, que igual a ellos en el largo plazo les interesa y sería muy útil pues incentivar ese uso de las herramientas tanto de los docentes y bajarlo luego hacia los estudiantes. Gracias, profesor Iván. Te doy la palabra a Maribel de la Dirección de Educación Digital. Adelante. Gracias. Bueno, por un lado, pues es muy genial la presentación porque definitivamente aprendemos todos los días de los profesores, las prácticas que han venido realizando, las diversas maneras, porque pues cada uno nos mostró desde diferentes aspectos. Sin embargo, digamos que yo quería también contarles y aprovechar, porque de repente estamos viendo también que es como entregarle la evaluación a la IA, pero siento que cuando trabajamos la IA más como un asistente, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso, nosotros siempre estamos hablando del LMS Moodle, uno quiere diseñar su evaluación porque la opción múltiple de repente se nos hace que es como la más fácil, la vía más fácil, pero resulta que hay otras alternativas de pregunta. ¿Qué hemos nosotros hecho, por ejemplo, con la IA? Yo les estoy facilitando ya a profes, por un lado asesorías personalizadas, pero por otro lado ya plantillas, porque el prompt ya nos generó también unas alternativas donde el examen que yo diseño, yo, Maribel, hago para pregunta de opción múltiple, para pregunta de emparejamiento, tiene alrededor de 4 o 5 tipologías de pregunta y tengo una idea de que sea un examen y varios estudiantes presenten a la misma hora, el mismo día, el mismo examen, pero con diferentes alternativas de pregunta. Entonces, pues lo cargo en el formato y lo hago en Moodle en cuestión de 3 minutos. Te subo a través de la IA ese examen. Entonces yo siento que de pronto también es tener más apertura a que no es desplazarnos, sino pensar en la IA como un asistente, como que esas tareas que son operativas, que es entrar a Moodle, crear pregunta por pregunta, que puede llegar a ser muy dispendioso en Moodle o en cualquier otro sistema, está haciendo un Forms, un Google Forms. Eso es tiempo, pero si yo genero unos prompts o unas alternativas, de pronto me formo en alternativas de cómo hago que la IA se vuelva ese asistente que trabaja gratis, pues por decirlo de alguna manera, me ayude, entonces posiblemente pues voy a ser eficiente en mi estrategia de evaluación desde lo que es mi propuesta pedagógica y de conocimiento, pero optimizando lo que me voy a demorar cargando 50 preguntas manualmente, lo voy a hacer es con un template, aprendo con la Dirección de Educación Digital o aprendo con un tutorial. Y hago ese examen y lo aplico y me está respondiendo a una intención pedagógica que yo tengo de hacer como un examen adaptativo a estudiante. También estamos revisando o lo que hemos podido mirar es, por ejemplo, IA para simulación. Entonces genera uno el bot con los Gemini, el Gemini, lo que mencionaba el profesor Ralph de las GEMS, que también hemos aprendido cómo uno programa el bot. Y entonces yo se lo pongo al estudiante y le digo, estudie con él. ¿Por qué? Porque no va a alucinar, porque tiene la información de la clase, la presentación de la clase. O sea, implica cargar material nuestro, pero pues de alguna manera el material, si no está en línea, el que nosotros generamos también es un material pensado en abrir conocimiento. Entonces es bonito cuando ustedes de pronto consideran
¿Cómo generan ese asistente que si no estoy yo para responderle pregunta, está el bot mío de mi clase para responderle al estudiante y también lo programa? Si el estudiante le va a hablar de un supletorio, de un horario de determinado ejercicio, el mismo bot le dice, eso no es conmigo, contacta tal correo a tu profe, porque lo dejamos programado. Entonces, la invitación por un lado a que tengamos de pronto esa apertura en pensar la IA, no para que nos supla mecanismos de trabajo intelectual, pero sí para que realmente pues, nos ayude y nos optimice en esas cargas académico-administrativas que a veces también son las que más dilatan nuestro tiempo y lo más importante del que hacer, que es estar con el estudiante. Y que, como lo mencionaban también los profes, pues realmente no esperemos a que el estudiante vaya más adelante. Bonito esas clases, he podido también participar de algunas charlas con profes donde sus clases se están volviendo laboratorios. Entonces también llegan los estudiantes con una propuesta de la herramienta y ahí mismo se corrigen, se reflexionan alrededor de lo que hace, de lo que se permite. Y siento que eso es importante, no negarles a ellos la posibilidad, porque es que a la final la sociedad necesita profesionales competentes y un profesional que hoy día pues lo consideren en términos de empleabilidad, lo primero que le preguntan es, para hacer este proyecto, ¿usted qué aplicación trabaja y cómo lo hace? Entonces el estudiante no solo puede decir que él está especializado en gestión de proyectos, porque eso ya no es respuesta. Entonces tenemos que darle la oportunidad de que también sean unos expertos digitales y pues que nos alfabeticemos todos, porque en esto estamos todos. No, hoy día ya no hay aprendizaje que se quede fijo en el tiempo. Entonces siento que es como una evolución y es bonito porque acá vemos un grupo que hemos compartido en cursos de IA que se dictaron también con Machine Learning. No sé si algún profe quiera comentar que aprendieron a usar Colab y bueno, ellos son más expertos y creo que también fue una apertura a cosas interesantes que se pueden hacer con esta herramienta que nos da la plataforma de Google. No sé si de pronto alguno quisiera comentar de lo que trabajaron con esa, ¿qué es hacer programación si ser programador? Gracias, Maribel. Bien, estamos a pocos minutos de nuestro tiempo límite, pero podemos buscar espacios para que los docentes interesados en el tema compartan sus experiencias. Creo que hoy es uno de muchos futuros encuentros, el primero de futuros encuentros sobre el tema, no solo porque estamos incursionando de diversas maneras en el uso de inteligencia artificial, sino porque, como lo han dicho los profesores también, cada semana, casi cada día, hay cosas nuevas de inteligencia artificial que podemos empezar a incorporar. Para dar un cierre a nuestro panel y agradeciéndole a todos nuestros participantes y a los profesores que se conectaron, queremos compartirles desde la dirección académica precisamente cuál es la posición de la universidad frente a la incorporación de inteligencia artificial en docencia, pero particularmente en evaluación. Esa posición está en los lineamientos de uso de inteligencia artificial de la universidad. Yo voy a compartirles aquí una síntesis muy rápidamente de qué nos vamos, como de cuál es esa posición de la universidad. Igual que el profesor Iván, esta presentación es hecha con Gamma, eh, que digamos, nos permite organizar la información de una muy buena manera. Pues la posición de la universidad frente al uso de IA es que la IA puede enriquecer la experiencia educativa, pero no sustituye el dominio intelectual humano, ¿sí? Ni la integridad académica, ni el juicio pedagógico en la evaluación. Esos son elementos clave que deben estar presentes. Pero, y miremos rápidamente, digamos, si lo quisiéramos poner en una sola frase es la IA como apoyo pedagógico, no como reemplazo del aprendizaje ni del juicio humano. En ese sentido, voy a pasar muy rápidamente, en ese sentido, la IA complementa el proceso de aprendizaje de los estudiantes, complementa y agiliza el proceso de evaluación y de retroalimentación que hacen los docentes, pero en ningún momento lo sustituye, ni el proceso de aprendizaje, ni la evaluación ni la retroalimentación. Y ligado a eso, exige transparencia. Cada vez que utilicemos IA, se debe declarar, tanto nosotros como docentes como los estudiantes deben declarar el uso de la IA, con qué propósito se utilizó
en qué grado se utilizó, y eso es lo que nos permite también proteger la integridad académica. La universidad, y lo encontrarán ustedes en las orientaciones que ahorita les compartiré, en donde las pueden leer, tiene 7 principios éticos orientadores sobre el uso de inteligencia artificial a nivel institucional: autonomía y libertad, capacidad del estudiante para pensar, decidir y aprender de forma independiente. El dominio intelectual humano es el central, ¿sí? Juicio, creatividad, todos esos siguen siendo facultades humanas. Debe haber equidad e inclusión, se debe garantizar acceso equitativo y evitar que la IA amplifique desigualdades, la integridad académica, proteger autoría, honestidad, autenticidad, privacidad, datos personales, cuidar los datos personales, bienestar humano, poner la IA al desarrollo integral de las personas, estudiantes y profesores, y la sostenibilidad ambiental. Todo esto se liga con los principios que promulga la universidad en su proyecto educativo institucional también. En términos de los estudiantes, ¿qué les dicen estas orientaciones a los estudiantes? Lo podemos centrar en 3 aspectos. El uso responsable, porque es importante que también el estudiante sepa qué puede hacer con la IA. ¿Sí? Un uso responsable de la IA. ¿Sí? La IA le permite organizar ideas, lo ayuda a estudiar, le permite prepararse para evaluaciones, revisar redacción, por ejemplo, explorar nuevas explicaciones frente a diversas temáticas. Lo acompañan todo el proceso, pero el esfuerzo intelectual sigue siendo del estudiante y es lo que se espera que el estudiante demuestre. Su esfuerzo y su capacidad intelectual, así se haya apoyado en diversas herramientas de inteligencia artificial. El estudiante, como si utiliza diversas herramientas de IA, debe verificar críticamente lo que las herramientas le están brindando. No se trata de yo uso la IA, me presenta algo que mi profesor espera que yo entregue y yo simplemente lo entrego, sino que se trata de desarrollar nosotros también como docentes, apoyar al estudiante a desarrollar esa mirada crítica, contrastar fuentes, asegurarnos de que sean fuentes confiables, que tengan sentido, que existan, ¿sí? Reconocer posibles sesgos, mirar posibles inexactitudes o alucinaciones, y tomar decisiones frente a eso. Y por supuesto, ya lo hemos mencionado, declarar el uso. ¿Sí? ¿Qué herramientas usó? ¿Con qué propósito? Y demás. Entonces podemos hablar de usar la IA como un apoyo, verificar y editar críticamente lo que la IA nos presenta, declarar el uso con transparencia y luego reintegrar al aprendizaje propio. Podemos hacer como ese loop, ese ciclo, allí lo puede hacer el estudiante, es como la apuesta que hace la universidad. En términos de orientaciones, aquí bloqueado de orientaciones para profesores y para profesoras. La universidad a lo que le apuesta es a que se integre las herramientas de inteligencia artificial en el diseño pedagógico. También adaptar o adaptar no el diseño pedagógico a la IA, sino adaptar la IA a el diseño pedagógico que yo tenga, incorporarla, como yo les decía hace unos minutos, desde el diseño, incorporar qué rol, qué papel cumple la inteligencia artificial allí para los estudiantes, pero también cómo la voy a utilizar yo para diseñar clases, para crear recursos, para evaluar a los estudiantes, cómo me aseguro de desarrollar ese pensamiento crítico en los estudiantes. Si ellos van a utilizar inteligencia artificial, yo defino de qué manera espero que la utilicen. Todo eso debe ser transparente también en la guía de asignatura, que es el segundo aspecto que nos aparece aquí abajo. Los estudiantes desde el inicio deben saber qué usos de inteligencia artificial están permitidos, cuáles tienen restricciones y de qué manera declarar uso en cada actividad en la que se puede utilizar inteligencia artificial, porque pues podrá haber actividades en las que no es posible utilizar. Se espera que como docentes también se dé ejemplo y coherencia. ¿Sí? Si yo utilizo inteligencia artificial para diseñar materiales, ser transparente con los estudiantes y decir de qué manera utilicé la inteligencia artificial para preparar esos materiales. También es parte de la coherencia, de la transparencia y de enseñar con el ejemplo a los estudiantes para que cuando ellos lo hagan también se sientan con la tranquilidad de, ok, voy a decir de qué manera utilicé la IA y hasta qué punto.
Y tiene que haber una retroalimentación y acompañamiento en el uso de inteligencia artificial que hacen los estudiantes. Guiar a los estudiantes para ese análisis crítico frente a lo que las IA les presentan como resultados. Verificar precisión, reconocer sesgos, reconocer límites, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Esas son las orientaciones. Y ahora, haciendo un poco de énfasis en IA y tareas de evaluación, encontramos puntualmente la orientación 6.6 de las orientaciones, habla precisamente de la evaluación. Y allí lo que se plantea en síntesis es que no se trata de prohibir el uso de IA en la evaluación, sino de asegurar que la decisión evaluativa siga siendo pedagógica, humana, contextual y justa. Y eso lo hace el profesor o la profesora. Eso no lo puede hacer la IA. Entonces, sí nos podemos apoyar, pero no podemos delegar todo en la IA. Entonces, aquí aparecen unos usos admisibles con supervisión docente, si el profesor está a la cabeza, apoyarse para identificar patrones en las respuestas, borradores de retroalimentación que yo como docente reviso antes de entregárselos a los estudiantes y los ajusto, revisión de consistencias en la aplicación de los criterios de calificación, por ejemplo, frente a la rúbrica, asegurarme de que si estoy apoyándome con IA, los criterios se estén aplicando de la misma manera en todos los estudiantes. Y pueden surgir sugerencias para mejorar mis instrumentos de evaluación a partir de lo que la IA me muestra. Lo que definitivamente no se admite son calificaciones automáticas sin revisión docente. ¿Sí? Por ejemplo, pues, en un ensayo o en un escrito de un estudiante, no debería delegarse eso, no debe delegarse esa calificación a la IA completamente. Hacer una retroalimentación sin criterio ni juicio del profesor, ¿sí? Lo que la IA retroalimente eso no debe pasar tampoco. Usar detectores de IA como única prueba de deshonestidad. Sabemos, hoy día toda la investigación sobre el tema nos está evidenciando y cada vez corrobora más que las herramientas que se vendieron inicialmente como herramientas infalibles para detectar el uso de IA son totalmente falibles hoy día. Sí, no hay ninguna herramienta que pueda asegurar que identifica el uso de IA. Sí, cada vez es más difícil que las herramientas lo identifiquen. Y ha habido varios experimentos interesantes de docentes universitarios que suben a una de estas herramientas que detecta el uso de IA, suben artículos publicados por ellos en la era preinteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, y resulta que las herramientas dicen que se utilizó IA en X porcentaje. Incluso había un docente que encontraba que su artículo original, en teoría, había utilizado como un 83%, en un 83% había sido hecho con IA, y ni siquiera existía la IA cuando lo había publicado. Entonces, creer que estas herramientas son infalibles, no, entonces no se debe confiar ciegamente en ellas. Y tampoco se deben delegar decisiones que afecten los derechos del estudiante. Sí, pensar que hay un plagio porque la IA lo dice y abrirle un proceso disciplinario a un estudiante por plagio porque la IA dice que hay plagio. No, debe haber un criterio docente que evalúe ampliamente la posibilidad de la existencia de plagio o no por parte del estudiante. Bien, rápidamente, entre las prácticas admitidas también que se cuidan en la evaluación, la autoría, no se debe presentar como propio algo que hizo la IA sin yo declararlo, la privacidad, cuidar la privacidad, qué datos estoy incorporando en la IA, los datos personales o institucionales. No debo utilizar, en dignidad, no debo utilizar la imagen o voz de una persona sin consentimiento expreso, informado. Estos son términos generales, prácticas que la universidad no admite. Autenticidad, utilizaría para responder exámenes o para simular habilidades no adquiridas o para falsear resultados en un proyecto, por ejemplo, de investigación. Debo usar la IA de manera que no perpetúe sesgos, que no perpetúe estereotipos o discriminaciones y no debo delegar decisiones éticas, pedagógicas y administrativas únicamente en la inteligencia artificial. En términos ya de la evaluación, y les agradezco estos minutos adicionales, en términos de las implicaciones para diseñar evaluación con IA, se proponen tres pasos, podríamos decirlo. Sí, una antes es definir en la guía de asignatura el alcance permitido de IA y alinear la evaluación con los resultados de aprendizaje esperados. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes en esta asignatura y qué papel puede
tener el uso de IA y hasta dónde en las evaluaciones dentro de la asignatura, no necesariamente en todas, puede ser solo en algunas, pero sí debe ser claro cuál es el alcance permitido allí. Ya durante la evaluación, hacer visible el proceso de evaluación. Por ejemplo, si el estudiante tiene que hacer una entrega, que pueda entregar borradores y que cuente cómo utilizó la IA para ese borrador o para diseñar el borrador, qué decisiones tomó, cómo se apoyó en la IA posiblemente para tomar las decisiones, igual frente a las fuentes que consultó, cómo pudo contrastarlas, qué reflexiones surgen a partir de allí. Y por supuesto, lo hemos mencionado reiteradamente, la declaración explícita del uso de inteligencia artificial. Después de la evaluación, puede haber una retroalimentación tanto sobre el producto final del estudiante, ya la entrega, como también sobre el uso crítico, ético y transparente de la IA a lo largo del proceso. Entonces, miren cómo no evaluaría solamente el producto que me entrega el estudiante, sino el proceso que el estudiante siguió con el uso de IA para llegar a ese producto. Aquí la meta, digamos como la meta es del rediseño, evaluaciones menos vulnerables a la sustitución y más orientadas al aprendizaje real del estudiante. Lo mencionábamos anteriormente, no se trata de cómo me aseguro de saber si el estudiante utilizó IA o no, sino cómo incorporo la IA para que el estudiante pueda utilizarla como parte de su proceso de aprendizaje, como una herramienta de apoyo para su proceso de aprendizaje. Entonces hay una fórmula clave que sería como el proceso más el proceso que realiza el estudiante, más los criterios que desarrolla el estudiante frente al uso de IA, más la evidencia que me muestra el estudiante sobre cómo está utilizando la IA, más la reflexión que el mismo estudiante genera en el proceso metacognitivo sobre cómo estoy aprendiendo yo con el uso de la IA. Eso me permitiría una evaluación un poco más auténtica en entornos en los que se está utilizando inteligencia artificial. Voy a irme rápidamente por aquí. La posición, ya lo hemos dicho, es crítica y formativa, la posición de la universidad. El aprendizaje debe ser lo primero, no si se subía, sino cómo se utilizó y de qué manera. Siempre transparencia, declarar el uso y siempre el juicio humano al centro de la evaluación y la retroalimentación. Es para quienes quieran seguir explorando, que sin duda son todos. La universidad tiene un sitio, un micrositio que se llama IA en Acción. Aquí en la parte inferior ven ustedes la dirección. En este portal, que lo tengo aquí, y se los voy a compartir ya mismo. En este portal, ustedes van a encontrar las orientaciones para el uso de inteligencia artificial en nuestra universidad. Esas orientaciones están centradas en la docencia principalmente. Pueden descargar el documento completo aquí y aquí vemos como los cuatro aspectos clave que enmarcan. Aquí encontramos diseño pedagógico adaptado, transparencia en la enseñanza, que los hemos mencionado, ejemplo y coherencia docente y el cuarto aspecto clave, retroalimentación y acompañamiento. Pero acá pueden ver los completos. También encuentran aquí una sección sobre formación y van a encontrar diversas conferencias, charlas de docentes que cuentan cómo han utilizado IA en sus asignaturas de manera general, pero también algunos centrados en la evaluación. Aquí se las hemos compartido. Este encuentro de hoy, este panel va a quedar subido aquí también. Y finalmente van a encontrar unos recursos que pueden utilizar ustedes según el tipo de actividad o de apoyo que requieran. Aquí están todos los recursos, pueden ver ChatGPT, Gemini, Grok, otros más, o pueden filtrarlos aquí por categoría. Por ejemplo, quiero ver recursos que me apoyen para evaluación, retroalimentación y planeación docente. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, Magic School, Edu8, Education Copilot y Gradescope. Entonces, nosotros vamos a ir actualizando este espacio con todas las herramientas que ustedes puedan apoyar. Pero adicionalmente, desde la dirección académica, SEAP y Poliedro, y lo menciono porque surgió la inquietud, hemos diseñado un GPT basado en ChatGPT, un GPT que se llama Criterium, y Criterium es un GPT que les permite diseñar rúbricas.
Sabemos que existen diversas herramientas para el diseño de rúbricas. Sin embargo, nosotros decidimos crear una propia de la universidad porque le metimos, como lo mencionaban en algún momento, uno puede alimentar con documentos propios. Aquí nosotros incluimos lo que nos parece clave y relevante que debe estar en el diseño de una rúbrica. Hay muchos elementos que se pasan por alto. Aquí, por ejemplo, la rúbrica, cuando este GPT les diseña rúbricas, lo primero que les pide es, bueno, deme las instrucciones que sus estudiantes reciben de la tarea, cuál es la tarea que tienen que hacer. Y basándose en un análisis de las instrucciones, propone unos criterios y propone unos pesos de los criterios. Y para proponer los criterios de evaluación, se basa en 3 taxonomías del aprendizaje que le permiten identificar, bueno, cuáles podrían ser los criterios a que se le está apuntando, y hace diversas preguntas que permiten que la rúbrica sea una rúbrica no infalible, pero que sí está muy, muy orientada hacia unos criterios observables, que eso es muy importante, que sean observables en la entrega que hacen los estudiantes, que sean medibles y evaluables de alguna manera, con sustento pedagógico y evaluativo detrás. Entonces, son herramientas, voy a compartirles esta por el chat, herramientas que ustedes pueden utilizar para apoyarse. Aquí les acabo de enviar Criterium y les voy a compartir también la dirección de el micrositio de IA en acción, en el que ustedes pueden encontrar pues, toda la información al respecto. Profesores, con esto terminaríamos nuestro panel. Les agradezco estos minutos adicionales, 13 minutos adicionales para esta última información. Quiero agradecerle a nuestros panelistas invitados, profesores Franco, Ralph, Iván, a Cielo Mancera que nos acompañó al inicio, Milena también. Como les decía, seguramente habrá otros espacios en los que nos seguiremos reuniendo para seguir hablando de IA en acción en la universidad, pero es como un primer encuentro que además nos permite también retomar nuestros espacios de Ando Innovando que venían quietos hace algún tiempito. Pues muchas Sí. gracias por el tiempo adicional también, por la participación. La grabación de esta sesión estará también en el sitio de IA en Acción para que la podamos compartir con otros colegas. Y pues terminar recordándoles la posibilidad de acompañamientos que nosotros tenemos pues en estos temas, que lo pueden pedir a través del enlace pues del sistema Atenea, por donde ustedes se inscriben a los cursos y demás. Ahí pueden encontrar también los acompañamientos, porque seguramente a partir de esto tendrán muchas dudas alrededor de los temas. Entonces, pues muchas gracias y que tengan un feliz día y nos vemos pues en una próxima oportunidad. Pues muchas gracias.